Saber que Dios va a tratar contigo y conmigo de manera eterna, basado en un pacto, es enormemente transformador. Porque si recibimos el pacto, entonces vamos a vivir el pacto. Dios va a vivir el pacto conmigo y yo voy a vivir el pacto con Él. Y aquí damos inicio a recibir cada una de las cláusulas de este pacto. Este es el proceso más fundamental que tú y yo podemos tener con Dios. El recibir el pacto de adopción, no como un concepto vago, como algo que se queda en el espacio, sino como un ejercicio contractual en el cual yo vengo a entender cada aspecto de lo que Dios se obliga conmigo a hacer en mi vida y de lo que Él espera de mí. Es fundamental para una relación eterna. Y ahora damos inicio a este proceso que sé que va a ser enormemente transformador en tu vida como lo es en la mía. Contenido del nuevo pacto. Habiendo recibido del Espíritu Santo la verdad respecto a que mi transformación en hijo de Dios depende absolutamente de que conozca a Dios y a Jesús por ser hecho como Él es, y que esto lo realiza al vivificarme, ahora seré llevado a cada una de las cláusulas del nuevo pacto para conocer lo asombrosas que cada una de sus promesas son, así como la manifestación maravillosa del proceso de la salvación dentro de su estructura y secuencia. Aquí está el contenido específico del nuevo pacto. Cláusula 1. Pondré mis leyes en sus mentes. Cláusula 2. Sobre su corazón las escribiré. Cláusula 3. Y seré a ellos por Dios. Cláusula 4. Y ellos me serán a mí por pueblo. Cláusula 5. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Cláusula 6. Porque seré propicio a sus injusticias. Y cláusula 7. Y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades. Lo primero que he de recibir respecto a este maravilloso pacto es la verdad de que las 7 cláusulas son operadas por el poder de Dios. En otras palabras, la competencia absoluta de este pacto es divina. No hay ni lugar ni necesidad de competencia humana. La realidad que el Espíritu Santo muestra en la Escritura es absoluta. Si vengo a ser pueblo o familia de Dios, es por el poder de Dios, que me hizo renacer por el poder de su palabra. Así que la competencia de este maravilloso pacto descansa absolutamente en Dios. Me dispongo ahora a recibir el pacto de adopción. Primera promesa. Pondré mis leyes en tu mente. En el viejo pacto era el trabajo tanto de los levitas como del recipiente de la enseñanza de la ley, el estudiar, aprender, memorizar y buscar comprender y aplicar la ley con el fin de tenerla presente para obedecerla. Y esta obediencia operaba en la capacidad humana, como está claramente establecido en Deuteronomio 6, 1 al 9.
Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para poseerla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo, y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, y que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien, y seas multiplicados, como te ha prometido Jehová, el Dios de tus padres, en la tierra que fluye leche y miel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás por señal en tu mano, y estarán por frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus portadas. Este es el viejo pacto. El nuevo pacto cambia su fuente de capacidad radicalmente, porque en el nuevo pacto Dios se hace responsable de poner su verdad en mi mente, o sea, de darme la capacidad de verme y de comprenderme en su verdad, en su realidad, cual lo establece el Espíritu Santo en 1 Corintios 2, 9 al 16. Antes, como está escrito, ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni han subido en corazón de hombre las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Lo cual también hablamos, no con palabras que enseña la humana sabiduría, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Mas el espiritual juzga todas las cosas, y él de nadie es juzgado, porque ¿quién conoció la mente del Señor para que le instruyese? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Oh, qué alejado está el falsamente llamado conocimiento de Dios por los esfuerzos del estudio humano. Y qué aberración más necia es el querer conocer a Dios fuera de lo que enseña el Espíritu Santo. Ni siquiera Jesús optó por hacer en sus discípulos lo que sería el dominio exclusivo del Espíritu de verdad. Por eso les dijo en Juan 16, 12 al 14, aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. Mas cuando viniere el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Cómo pretendemos hacer a un lado tal declaración para convertirnos en maestros de otros? ¿Con qué vamos a cumplir alguno de nosotros las estipulaciones de las promesas divinas que conforman el pacto eterno de Dios con cada uno de sus hijos? Es hora de arrepentirnos
y aborrecer por completo toda noción de engaño que hayamos abrazado hasta hoy. Es hora de respetar al único Maestro a quien hemos sido entregados y permitirle hacer su maravillosa labor. Esto es lo que dice claramente la Escritura en Efesios 1:15 al 20. Por lo cual también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fortaleza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Puedo comprender con mayor claridad por qué se me insta a entrar al reposo de Dios, a cesar de la necedad de mis esfuerzos para recibir el servicio de quien es responsable de nutrirme, criarme y educarme en la verdad de nuestro Padre, que Jesús es. El pacto vivificante inicia con proveerme de verdad puesta en mi mente por el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Claro está que me toca a mí el permitirlo, recibirlo y elegir permanecer en la verdad que se me ministra, pero no en mi capacidad, sino en el poder de mi Padre. Padre, recibo tu promesa de poner tu verdad en mi mente. Te presento mi ser entero para que me saques de toda ignorancia y de tinieblas, para que ilumines los ojos de mi entendimiento y me hagas capaz de ver tu verdad. Recibo al Espíritu de verdad para que me guíe a toda verdad. Gracias, Abba. El libro de Proverbios dice: como el hombre piensa en su corazón, así es. La fuerza y trascendencia que tiene el pensamiento individual es totalmente conocida y comprendida por Dios. Y por eso la transformación está sujeta a el proceso de la renovación de nuestro entendimiento, o sea, nuestra manera de pensar. El Espíritu Santo es el único capaz de transformar nuestra manera de pensar. Y no se trata de cambiar de opinión, de adquirir nuevos pensamientos, sino se trata de un cambio del sistema racional, de ser cambiados de un raciocinio humano a un raciocinio divino, pero en un proceso cognitivo, o sea, que no va a ocurrir sin que tú y yo procesemos esto intelectualmente, ayudados por el Espíritu Santo, y tomemos decisiones de estar de acuerdo con lo que Dios nos dice. La primera promesa del pacto, en la que Dios se hace responsable de poner sus leyes en mi mente, como ya vimos, de darme la capacidad de entender lo que Él me está diciendo, es el inicio de este proceso de transformación racional. Y es maravilloso ver que aquí es donde Dios inicia, en donde Él sabe que está el problema. El problema mío, tuyo y de cada ser humano está en su forma de pensar, de comprender y de razonar las cosas. Por eso Dios usa verdad para transformarme.
porque se trata de darme su raciocinio, de invitarme a que yo lo reciba. Y esto es lo que hemos visto en esta primera promesa del pacto. Solo quiero enfatizar que se trata de promesas divinas, no de exigencias divinas sobre tu vida. El nuevo pacto no viene a poner una carga de cumplimiento sobre tu vida o la mía, sino es el compromiso de Dios. Es Dios diciendo: yo me comprometo contigo a ministrarte verdad, a ponerla en tu mente en una forma en que tú la entiendas, en que tú la comprendas y te comprendas en ella. ¿Y cuál es mi parte? Recibir esa promesa, estar de acuerdo en que Él haga esta operación de su pacto en mi vida, porque aquí da inicio el cómo vengo a ser hecho hijo de Dios. Espero que hayas ya tomado la decisión de recibir esta primera cláusula del pacto eterno. Segunda promesa: sobre tu corazón las escribiré. La segunda promesa establecida aquí trata con la transformación de mi ser en la verdad que me ha sido revelada. En otras palabras, la verdad que el Espíritu Santo me capacita para comprender no va a quedarse en un estado informativo, ni tampoco como algo esporádico, circunstancial o accidental. Va a ser establecida eternamente en mi ser por obra de Dios mismo. Bajo el esquema del viejo pacto, la Escritura registra eventos de visitaciones divinas a diversas personas, ya sea por apariciones angelicales o porque el Espíritu de Jehová descendía sobre alguien momentáneamente para operar algún hecho específico por parte de Dios y luego partía de esa persona, como lo fue en el caso de los profetas que escribieron la Escritura bajo la inspiración divina, o los milagros operados por Dios a través de personas como Moisés, Elías, Eliseo y otros, o las proezas realizadas por mano de Josué, Sansón, David y muchos otros. Pero todo era temporal y casi siempre momentáneo. No había manera de que el hombre en su estado humano pudiese intimar y mucho menos tener comunión absoluta de uno con Dios, lo cual podemos ver con toda claridad en el diseño del tabernáculo de reunión y el hecho de que Moisés tenía que acercarse al tabernáculo cada vez que necesitaba consultar con Dios respecto a cualquier asunto. En total contraste, el cometido del pacto de adopción es traerme a la semejanza absoluta de Jesús. De modo que así como el Padre y Él son uno eternamente, así también cada uno de nosotros seamos traídos a esta comunión absoluta que uno es, pudiendo entonces participar plenamente en ágape y con ágape. Hablando sobre esto, Jesús oró en Juan 17, 19 al 24, diciendo: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfeccionados en uno,
y para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Puedo ver en esta maravillosa promesa de sobre tu corazón las escribiré, la secuencia del proceso de la salvación siendo efectuada por Dios en cada uno de sus hijos, como también el hecho de que todo confluye al propósito eterno de Dios en Cristo Jesús, que es ser hecho uno con Dios. Todo mi ser tiene que ser transformado en su semejanza. No puede quedar absolutamente nada de humanidad en mí. Sobre tu corazón las escribiré. Es una maravillosa promesa que es el cómo de Dios para cumplir su propósito eterno en cada uno de nosotros. En 2 de Corintios, capítulo 3, verso 4, el Espíritu Santo me enseña sobre esto, diciendo: siendo manifiesto que sois carta de Cristo, ministrada por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. En la primera promesa del nuevo pacto, Dios se comprometió a capacitarme para recibir revelación de su verdad respecto a mi salvación en Hijo suyo. La segunda promesa procede a hacer eterna su palabra vivificante en mi ser. Cada palabra que el Espíritu Santo habla a mi espíritu es pronunciada con el fin de hacerla realidad en mi ser y por consecuencia transformar todo mi hacer en su semejanza. ¿Puedes ver lo maravilloso que es esto? Lo asombroso de la sabiduría de Ágape. Cuando el Espíritu Santo escribe la palabra vivificante en mi espíritu, ese verbo eterno que la verdad es, operará la realidad de Dios en mi ser eternamente. Esto es vida eterna. En 1 de Corintios, capítulo 13, versos 1 al 3, me es provisto un ejemplo práctico sobre esto. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviese el don de profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El Espíritu Santo me dice con toda claridad en esta porción de la Escritura, que a menos que Ágape opere en mí constantemente, nada soy. Esto es una terrible declaración por parte de Dios, enfocada directamente a hacerme ver que no se trata de tener dones espirituales y hacer obras de caridad. Oír lo que el Espíritu me dice aquí pone un alto inmediato a todo lo que me ocupa en mi hacer para Dios, en mis obras y esfuerzos por hacer cosas para servir a Dios, porque todo eso está declarado incompetente. Al mismo tiempo, la declaración de verdad establece la prioridad y absoluta necesidad de Ágape en todo mi ser y hacer. Por ello, el Espíritu Santo procede a describir y definir qué es y qué no es, y qué hace Ágape en los versículos 4 al 8. Ágape es sufrido, es benigno. Ágape no tiene envidia. Ágape no es jactancioso.
no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ágape nunca deja de ser. Mas las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. El Espíritu Santo me muestra aquí la esencia de Dios. Dios es ágape. Por años hemos leído y enseñado lo aquí revelado como una demanda de parte de Dios a nuestras vidas. Hemos dicho cosas como, esto es el verdadero amor, y por ser cristianos estamos obligados a practicarlo, pero ¿con qué capacidad o competencia? ¿Cómo puede un ser sujeto a corrupción en su estado humano operar la naturaleza de Dios? Por supuesto que hemos comprobado una total incapacidad para hacer, tener y vivir ágape en nuestro esfuerzo. Y es precisamente aquí que puedo apreciar la importancia y el poder del nuevo pacto. Porque en el nuevo pacto es responsabilidad de Dios el hacer realidad esta palabra vivificante en mi carácter, en mi conducta y en todo mi ser. Lejos de caer en condenación y abdicar a la posibilidad de ver a ágape operando en mi existencia, puedo gozarme en el proceso por el cual el Espíritu Santo escribirá ágape y cada una de sus características en mi espíritu, transformándome en la semejanza de Jesús. No hay comparación alguna entre el poder vivificante del pacto de adopción y el viejo pacto, que dependía totalmente de la capacidad del individuo para cumplir sus demandas. Cada palabra de verdad que el Espíritu Santo escribe en mi espíritu me vivifica, instala la vida de Dios en mí y ella me capacita para ser uno con mi Padre. Es por ella, por la palabra vivificante de Dios operando en mí, que soy traído a ser hecho idéntico a Jesús. No hay sustituto ni alternativa a esta promesa del nuevo pacto. Nada de la voluntad de Dios para mi vida puede realizarse sin la escritura de verdad operada por el Espíritu Santo en mi espíritu. Todo lo que yo pueda memorizar, tratar de aprender y de hacer por mi esfuerzo o capacidad, fracasa, porque no tiene vida eterna. Jesús me dijo, el Espíritu es el que da vida. Esto es un trabajo exclusivo de Él y de nadie más. Padre, recibo tu promesa de transformarme por tu verdad. Escribe tu verdad en mi espíritu. Escribe toda la verdad que Jesús es en mí para hacerme en la semejanza de Jesús. Gracias, Padre. En esta segunda promesa, sobre tu corazón las escribiré. Dios va directamente a la esencia de mi ser, a transformar lo que me hace ser. Hay una fuente dentro de cada uno de nosotros que nos permite ser. El ser humano es desde esa fuente, es humano desde esa fuente. Todo lo que sale de adentro sale de esa fuente cuya naturaleza es humana y por lo tanto corrupta, finita, mortal, etcétera, etcétera. Pero aquí viene Dios a hacernos hijos suyos por la palabra suya, que es vivificante. Y para que esa palabra quede instalada
en nuestro ser, el Espíritu Santo la va a escribir una vez y para siempre en nuestro espíritu. Prestarme a este proceso con Dios es maravilloso, porque en el Antiguo Testamento y el Antiguo Pacto se trataba de yo aprender mandamientos y ponerlos por obra. Pero ahora se trata de recibir verdad, de comprenderla, para permitirle al Espíritu Santo escribirla en mí. Y entonces está siendo instalada con cada verdad que Él escribe en mi espíritu, está siendo instalada en mi espíritu la naturaleza de Dios. Y me va a vivificar. Yo voy a existir desde allí. Esa será la fuente que me hace ser hijo de Dios. Es verdaderamente asombroso este pacto. Pero Dios tiene más, y vamos a continuar recibiendo la tercera cláusula, la tercera promesa de este asombroso pacto de adopción que Dios hace con nosotros. Tercera promesa: seré tu Dios. No existe mayor compromiso que Dios pueda hacer con un individuo que declararse Dios personal a alguien. ¿Por qué? Porque ello implica un compromiso absoluto a favor de quien es dotado con tal promesa. Dios se entrega completamente a tal individuo para hacer todo lo que Él es a favor de esa persona, para hacer todo lo que Él puede hacer a favor de esta persona y para dar todo lo que Él puede dar a esta persona. ¿Suena inconcebible o irracional tal propuesta? Veo lo que dice el Espíritu Santo en 1 Corintios 3, 21 al 23. Así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es vuestro, ya sea Pablo o Apolos o Cefas o el mundo o la vida o la muerte o lo presente o lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Y en Romanos 8, 31 y 32 me dice: entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Solamente por el Espíritu Santo puedo captar la dimensión del amor con que soy amado, la magnitud de la herencia que se me ha asignado como hijo y el poder con que opera todo lo necesario para que yo sea habilitado en hijo de Dios, como vi en la escritura de Efesios 1, 15 al 19. Esta maravillosa promesa es absoluta. Es del tamaño de Dios porque es Dios mismo. Seré tu Dios. Y es corroborada con el hecho de que cada persona de Dios, como uno, participa activamente en el cumplimiento de este pacto de adopción. Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, participa viviendo eternamente para interceder por mí, escrito en Hebreos 7:25. El Espíritu Santo me es dado como garantía de la promesa de mi Padre desde el día que recibo su verdad, y está en mí para traerme a la posesión de la herencia que me ha sido prometida. Esto está en Efesios 1, 13 y 14. Y mi Padre provee todo para hacerme uno con Él, de forma que podamos disfrutar de comunión absoluta
como hemos leído en Romanos 8, 31 y 32. Cada persona de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cumpliendo su pacto de adopción en mí. Todo, absolutamente todo lo que el Espíritu Santo me enseña a través de la revelación, comprobación, transformación y fruto en mi vida, cumple con esta asombrosa promesa. Dios comprometido absolutamente conmigo. Dios en mí, yo en Dios, y nada me es negado. No hay capacidad en la naturaleza humana para comprender y mucho menos para recibir esta verdad. Es precisamente la existencia humana lo que me separa de la realidad que el pacto de adopción provee. Y es por ello que la salvación operada por Dios en mí destruye la naturaleza humana en mi ser para establecerme en la naturaleza divina. De manera que es Dios mismo quien me provee la capacidad para que pueda participar de todo lo que Él es. Esto es lo que el Espíritu Santo me declara en 2 de Pedro 1, 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos ha llamado a gloria y virtud, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fuésemos hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El Espíritu Santo me ministra capacidad divina para comprender y para recibir el pacto de adopción. Por eso en Romanos 8:11 declara: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Y cómo es ministrado este poder divino a mi ser? ¿Cómo es que soy capacitado para recibir y permitir la operación de este pacto en mi vida? Es realizado por el poder divino llamado fe. En Romanos 10:17, el Espíritu Santo me dice: así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cada palabra de Dios es espíritu y es vida. El Espíritu Santo las habla a mi espíritu, y cada una de ellas viene cargada y repleta de fe para capacitarme a creerle a Dios y permitir que opere en mí la realidad de mi Padre, porque tengo el compromiso absoluto y eterno de mi Padre conmigo. Él es mi Dios. Padre, te recibo como mi Dios, no en el engaño que me hace tu esclavo, sino en la verdad que te hace responsable de mí, de ser para mí todo lo que eres capaz de ser, de hacer por mí todo lo que eres capaz de hacer y de darme la herencia que has preparado en tu capacidad de bendecir mi vida eternamente. Gracias, Padre Santo, por ser mi Dios. La tercera promesa me convence que este pacto nace de ágape, que nace de gozo, que es un pacto que no solo dispensa amor, sino que lo derrama sobre mi vida.
porque se trata ahora de este compromiso que solamente por el Espíritu Santo empiezo a poder comprender. Que Dios venga y me diga, voy a ser tu Dios. Me estoy comprometiendo eternamente contigo para hacer todo lo que yo soy, serlo a tu favor. Todo lo que tengo, dártelo. Y todo lo que puedo hacer, hacerlo por ti. Este compromiso de Dios es un compromiso a sus hijos. Por eso tiene la dimensión que tiene. No hay nada que Dios sea que esté negado a nosotros. En la calidad de criaturas de Dios, no teníamos este tipo de compromiso con Dios. Podíamos recibir su misericordia sabiendo que no somos merecedores de ella por nuestros actos. Pero al venir a ser hechos sus hijos, ahora Dios no está pensando en tener una relación conmigo y contigo por 50, 60, 80 años, sino tener una relación eterna. Y Él ha elegido que esta relación no va a tener barreras ni limitaciones. Y por eso Él se entrega en esta tercera promesa del pacto eterno, a ti y a mí, diciendo, seré tu Dios. Recibe esta promesa. Estamos procesando todo el paquete que es el nuevo pacto en un solo proceso dividido en 3 partes, pero no se trata de correr en esto, sino de que tú puedas entender que estás siendo introducido a esto para vivirlo eternamente. Vamos ahora a la 4ª promesa del pacto de adopción. Cuarta promesa. Y ellos me serán a mí por pueblo. En primer lugar, tengo que ser enseñado por el Espíritu Santo sobre lo que esta promesa no es. Dios no está estableciendo una relación distante de creador-criatura, de dueño-propiedad, ni de patrón-pueblo conmigo. No. La connotación de la palabra pueblo no es la del Antiguo Testamento, en la que el pueblo de Israel tuvo una relación distante y contrariada con Dios. De hecho, el nombre pueblo de Israel lo señala claramente. No eran el pueblo de Dios, sino el pueblo de Israel. Y pueblo representa que eran la descendencia de Israel, o sea, de Abraham, Isaac y Jacob. Muchos batallan todavía con esta realidad, tratando de caber, de ser hechos parte del pueblo de Israel, porque confunden o ignoran la verdad del pacto de adopción. Pero el Espíritu Santo no deja lugar a confusión alguna con lo que dice en Romanos 9:8 y versos 25 y 26. Esto es, no los que son hijos, según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos de la promesa, son contados por simiente. Y como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Ser pueblo de Dios es ser su descendencia, su simiente, su familia. Y por eso el Espíritu Santo continúa diciendo en 1 de Pedro 2, 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Vosotros que en tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois el pueblo de Dios, que no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Haber recibido la tercera promesa del pacto de adopción, de que Dios sea mi Dios, es algo asombroso. Pero esta cuarta promesa explica por qué Dios propone el compromiso absoluto y eterno que Él hace al venir a ser mi Dios. Lo hace porque yo soy el cumplimiento de su motivo. Cada uno de los que recibimos su gracia, venimos a satisfacer su más profundo anhelo, el que seamos hechos sus hijos. Oh, la gracia, el amor, la misericordia, la benignidad, la bondad de nuestro Padre, derramada sobre cada una de nuestras vidas. El contenido total de Escuela Vida trata exclusivamente con el cumplimiento del motivo de nuestro Padre, la realización de su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, no ocuparemos más espacio en este proceso para extender lo relacionado a ser hechos hijos de Dios, dado que todos y cada uno de los procesos que experimentamos con Dios en su escuela nos traen más y más a la realidad de ser pueblo de Dios. Pero lo que sí es preciso establecer aquí es que esta cláusula o promesa del pacto no es un requerimiento impuesto sobre nosotros para que lo cumplamos, sino que es una promesa divina que es realizada por y en el poder de Dios. La única manera en que tú y yo podamos venir a ser pueblo de Dios es a través del nuevo nacimiento, que es operado por el Espíritu Santo. No es ni puede ser jamás el fruto de nuestros esfuerzos, porque somos salvados por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. En el nuevo pacto, Dios ha eliminado toda dependencia de la capacidad nuestra para que su salvación sea por gracia. Queda entonces la pregunta: ¿qué parte me toca realizar a mí en el nuevo pacto? La respuesta es recibir. Recibir y seguir recibiendo. Recibir cada una de las palabras que mi Padre me habla a través de su Espíritu. Recibir la fe divina que viene en esas palabras vivificantes. Recibir a mi Padre en cada verdad que Jesús me revela respecto a Él. Recibir a Jesús de la misma manera, pues Él me revela quién soy yo para mi Padre. Recibir al Espíritu de gracia y permitirle suministrarme poder divino para ser hecho hijo de Dios. Recibir, recibir y seguir recibiendo. Es por esto que el resumen provisto por el Espíritu Santo en Hebreos 11:6 respecto a la importancia de la fe de Dios en mi vida es vital para mi existencia como hijo de Dios. Y dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo puedo encontrarme entonces desprovisto de fe? Por una sola razón: por no recibirla. En Romanos 12:3 el Espíritu Santo me dice: digo pues, por la gracia que me ha sido dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con mesura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Todo me ha sido provisto abundantemente por mi Padre.
todo es oficiado por mi amado hermano Jesús como sumo sacerdote de los bienes venideros, y es ministrado a mi vida particular por el Espíritu Santo que me ha sido dado abundantemente por Jesucristo mi Salvador, para que, justificado por su gracia, yo venga a ser heredero conforme a la esperanza de la vida eterna. Esto es lo que me dice el Espíritu Santo en Tito, capítulo 3, versos 6 y 7. Así que me gozo en mi Padre, en que Jesús es el mediador de este asombroso nuevo pacto, en que el Espíritu Santo, como una nodriza amable, dedicada, me atiende y está constantemente buscando cumplir las mejores y grandísimas promesas que me constituyen en hijo de Dios. Amado Padre, recibo tu promesa de hacerme tu pueblo, de hacerme tu hijo, de hacerme tu simiente, tu descendencia. Transfórmame en la semejanza de Jesús. Y en el estilo asombroso de Dios, la cuarta promesa es la declaración que Dios hace, que soy su hijo. Esta es una declaración eterna. Esta es una declaración que tiene un efecto legal eterno en todo el reino de Dios. Así como Jesús es el Hijo de Dios, yo estoy siendo declarado hijo de Dios con todos los derechos que eso me confiere. Y Dios está siendo responsable de mí como su hijo ante toda su creación. Recibir esta promesa, de veras recibirla en tu corazón, en mi corazón, es el punto donde tu identidad, mi identidad es transformada. El Espíritu Santo tiene un enorme trabajo que hacer para traerme a la capacidad de verme correctamente en esta identidad que se me confiere. Y Él sabe lo que hace. No necesita de mi ayuda, excepto que yo se lo permita. Pero voy a ser traído por esta promesa a poder verme hijo de Dios, sentirme hijo de Dios y, más que todo, portarme y vivir como verdadero hijo de Dios. Es asombroso el pacto, pero esta sección nos ha traído hasta aquí. 4 maravillosas, asombrosas promesas del tamaño de Dios que no pueden ser cumplidas por hombre. Por eso es que esto no es una religión. Esto no es un asunto del hombre hacia Dios, sino la salvación de Dios operada en el hombre. Por favor, toma tiempo para permitirle al Espíritu Santo establecer estas verdades en tu corazón, comprobártelas, demostrarte que este es el pacto de Dios contigo. Y conforme lo recibas, vas a experimentar lo que significa que el Espíritu Santo escriba estas verdades en las tablas vivas de tu corazón.